Última parte del tema de hoy. Dentro de fracciones equivalentes tenemos cómo formar equivalencia entre un número mixto y una fracción impropia. Recordemos que un número mixto es aquel número que se compone de una parte entera y una parte fraccionaria, siempre y cuando esa fracción sea propia, es decir, que sea menor que 1. Si yo escribo un número natural con una fracción propia, formo el número mixto o la fracción mixta. Y una fracción impropia es aquella donde el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto voy a ocupar aquí, voy a utilizar más de un entero en su representación, ¿ya? Ahora, en la guía anterior dijimos que toda fracción impropia se puede escribir como número mixto y que todo número mixto se puede escribir como fracción impropia, ¿ya? Y cuando yo escribo un número mixto como fracción impropia, estas dos fracciones también son equivalentes. Entonces vamos a explicar cómo se hace. Lo primero, vamos a dibujar dos enteros, un medio. Recordemos que para poder dibujar un número mixto, primero los enteros tienen que ser todos del mismo tamaño. Como son dos enteros, aquí me quedó un poquito más chiquitito, pero como son dos enteros, yo los pinto sin dividir en nada. Dibujo dos enteros y los pinto, ¿ya? Y luego el medio, tengo que dibujar de nuevo el entero del mismo tamaño, dividirlo, ¿cierto?, en dos, porque el denominador es 2, y pintar una de esas partes. Entonces yo aquí tengo representado dos enteros, un medio. Y si yo quisiera escribir esto como una fracción impropia, tendría que fijarme, ¿cierto? El denominador se va a conservar siempre, va a ser 2. Y tengo que ver cuántos medios hay aquí en total. Y para ello simplemente tengo que dividir. Si acá dividí en medios, divido todo en medios. Y cuento. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 medios. Entonces yo puedo decir que 2 enteros y un medio es equivalente con la fracción 5 medios. Ya voy a repetir esto porque esto es un error que se cometió harto en la guía anterior. Esta representación como está es 5 medios. Si yo le borro esa línea de ahí y lo dejo así, esta representación corresponde a 2 enteros, un medio. ¿Ya? Veamos ahora al revés cuando tenemos la fracción impropia. Lo vamos a representar de la misma forma, 15 cuartos. Dibujo mis enteros, voy a dibujar varios, no sé cuántos voy a ocupar, pero no sé, vamos a probar con 3. Y los tengo que dividir en 4 partes iguales. Cada entero en 4 partes y tengo que contar en total 15. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me falta, así que voy a dibujar otro. 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Ahí yo tengo representado mi fracción impropia, 15 cuartos. Si yo quiero escribir esto mismo como un número mixto, tengo que ver cuántas fracciones o cuántos enteros se pintaron completamente. Aquí tengo 1, 2, 3. Entonces, en total se pintaron 3 enteros completos, por lo tanto mi número entero va a ser 3. Y luego voy a escribir la fracción que me quedó pintada no entera, ya que me faltó algo. Es decir, la fracción propia que está representada acá. Son 3 partes pintadas de un total de 4. Entonces aquí yo puedo decir que 15 cuartos es equivalente con el número mixto 3 enteros y 3 cuartos. ¿Ya? Esto es representando para que más o menos entiendan cómo es el método. Ahora vamos a ver lo mismo, pero sin representar. Entonces tenemos el número mixto 4 enteros 2 quintos y lo quiero escribir como una fracción impropia. Si ustedes se dan cuenta acá, si yo cuento acá cuando hice la división, yo dije acá tengo 2 medios, 2 medios y 1 medio, ¿cierto? Entonces yo dije aquí 2 medios, 2 medios y 1 medio y medio 5. Acá esto mismo yo lo puedo hacer de la siguiente forma, multiplicar el número, la cantidad de enteros que dibujo por la cantidad de parte en que se divide, es decir, por el denominador. Y después le tengo que sumar a eso el numerador. Y mi denominador siempre se va a conservar. Entonces aquí yo tengo 4 por 5 es 20, más 2 partido en 5. 20 más 2 sería 22, y ahí me quedaría 22 quintos, sería mi fracción impropia de ese número. Se lo quiero explicar, voy a dibujar mis 4 enteros, 1, 2, 3, 4 y los 2 quintos. ¿Ya? Y ahí los voy a pintar mis 2 quintos. Y esto está todo pintado, ¿cierto?
si yo divido cada entero en 5 partes iguales, ahí lo estoy dividiendo, y yo quiero contar el total de partes pintadas, yo digo aquí tengo 5 en cada una, ¿cierto? 5 en cada entero. Y en total tengo 4 enteros. 1, 2, 3, 4. Entonces yo voy a decir 5 por 4. Lo mismo que tengo acá. ¿Ya? Y finalmente le voy a sumar a lo que ya tenga todo pintado en mi entero, el pedacito que me queda ahí que no está todo pintado, que son 2. Entonces 5 por 4 más 2. De ahí se obtiene esto. ¿Ya? Esto que se escribe aquí, que es el número natural por el denominador más el numerador. El denominador siempre se va a mantener, ya siempre se conserva. Veamos con otro ejemplo. Aquí lo vamos a hacer, multiplicamos, ¿cierto?, el número entero por el denominador, le sumamos el numerador que es 1 y el denominador siempre se mantiene. 10 por 3 son 30, más 1 partido en 3 y eso sería 31 tercios. ¿Ya? Esta es la forma de transformar un número mixto en una fracción impropia. Entonces recuerden multiplicar el número natural por el denominador y sumarle el numerador. Y el denominador siempre se va a conservar. Veamos acá lo contrario. ¿Cómo transforma una fracción impropia en un número mixto? Acá teníamos, ¿cierto?, una fracción impropia que fue transformada en un número mixto. La forma sencilla de hacer es dividir el numerador por el denominador. Entonces aquí sería 18 dividido en 5. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 18? La respuesta es 3. 3 por 5 es 15, a 18 me van a sobrar 3. Eso quiere decir que mi resultado, mi cociente, va a ser el número entero, que es 3. Ya sabemos que el denominador siempre se va a mantener. Y lo que me sobra, el resto, va a ser el numerador. Vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo, un poco más lento para que lo puedan entender mejor. Ya lo vamos a hacer más grande igual para que lo puedan ver bien. Entonces tenemos 23 medios. Y la forma de transformarlo en un número mixto es dividiendo 23 en 2. Es decir, dividiendo el numerador por el denominador. 23 dividido en 2. 2 en 2, 1, ¿cierto? Me sobra 0, bajo el 3. 2 en 3, 1 y me sobra 1. ¿Qué quiere decir eso? Mi resultado va a ser mi número entero. Lo escribo ahí grande. El resto, que es lo que esto se llama resto en una división, va a ser mi numerador. Y el denominador siempre se va a mantener. Ya dicho en forma general, si yo tengo A partido en B, A de avos, y esto es una fracción impropia, quiere decir que A de avos es mayor que 1, yo podría decir, vamos a explicar acá, que si A lo divido en B, me va a dar un resultado C y me va a sobrar algo, ¿cierto? Un resto. Y yo como lo quiero escribir como número mixto, va a ser C, el número entero, ¿cierto? R va a ser mi numerador y el denominador se va a mantener. ¿Ya? Espero que con esto quede un poco más claro lo que estuvimos trabajando en la guía y nos vemos en la clase online de mañana.